Una vez entendido el problema o la dicha del sonido de la guitarra, que es similar al piano, se puede empezar a hablar de esa palanquita extraordinaria que nos crea tantos problemas como alegrías nos da. El instrumento, hay que seguir entendiendo que esta cosa tan maravillosa que tenemos aquí delante no es nuestro rey, sino es nuestro vasallo. El instrumento es un instrumento para que yo me pueda comunicar espiritualmente con los que me escuchan. Y bajo ese punto de vista, todas las cosas técnicas son importantes. Porque para un pianista que es capaz de aprender cientos de páginas, tocando un dedo fuerte, uno piano, haciendo una línea melódica por aquí, un bajo por allá, toda esa complicación que tiene el piano y cualquier instrumento, pero particularmente el piano, es una cuestión que se debe entender que para aprender, para ser maestro del instrumento, yo tengo que poder sacar las piezas por partes. O sea, yo tengo que entender el pedal y después lo utilizaré de una manera u otra. Pero si mi mente no aprende esa tontería de bajar y subir el pie, pues resulta que tenemos tantas cosas que hacer a la vez que, insisto, tiene que ser un movimiento intuitivo. ¿Y cuál es la razón? Pues que, como todo instrumento, depende, vamos a decirlo de una manera un tanto grosera, depende de los metros cúbicos de la sala, de que esos metros cúbicos sean resonantes o no. Que yo me acostumbre a estudiar en esta sala, pero que después camine 200 metros y entonces la sala tiene 16 o 20.000 metros cúbicos y el piano es del mismo tamaño. Entonces, el pedal es un mundo extraordinario. Lo que pasa es que tiene que ser intuitivo, por lo cual lo primero que tengo que aprender es a dominarlo absolutamente. Vamos, que yo mueva una oreja y él sepa lo que tiene que hacer, porque yo, entre otras cosas, muevo la oreja instintivamente y él instintivamente me tiene que seguir. Y además le voy a pedir, si toco con orquesta, más cantidad de pedal. Si toco en una sala grande, mucha más cantidad de pedal. Si la sala, por el contrario, es pequeña, pues lo consiguiente es poner mucho menos pedal.